Epicentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. 10 presuntos disidentes de las FARC murieron en combates con el ejército en el Putumayo. En los enfrentamientos resultaron heridos 3 hombres y una mujer que hacían parte del grupo ilegal, así como un policía. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Salomé Rangel, de 5 años, se convirtió en la nueva víctima mortal junto a Daniel Duque, de 12 años, tras el atentado terrorista en el CAI de Arborizadora Alta en Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. En medio de sentidos homenajes, familiares y amigos les dieron el último adiós y rechazaron la violencia. Salomé luchó 2 días en el Hospital La Misericordia, pero perdió la batalla esta mañana por cuenta de las múltiples y graves heridas en su cabeza. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales le concedió a Ecopetrol el primer permiso para llevar a cabo el piloto de fracking denominado Proyecto Calé. El director de la ANLA, Rodrigo Suárez Castaño, explicó que la licencia ambiental es exclusivamente para una primera etapa de investigación científica sobre el uso del método de fracturamiento hidráulico para extraer petróleo. El directivo precisó que no se trata de un aval para la comercialización de hidrocarburos. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Presidente de Ucrania afirma que está dispuesto a aceptar un estatus neutral y no nuclear para poner fin a la invasión rusa. Denuncian catástrofe en Mariupol, en el sur de Ucrania. Van 5.000 muertos y más de 140.000 civiles están atrapados entre las bombas y los tanques rusos. Fuerzas ucranianas confirman que recuperaron el control de al menos 2 ciudades tomadas por los rusos. Ya son 10 millones los desplazados por la invasión rusa en Ucrania. Los niños, las grandes víctimas de la guerra. Las fuerzas rusas se ensañan contra las escuelas y refugios infantiles. Fuerzas ucranianas contradicen a Putin y aseguran que más de 17.000 soldados rusos han muerto en la invasión. Millonario ruso y negociadores ucranianos sufrieron envenenamiento leve durante reunión de negociación. Presidente Biden levanta aún más debate al anunciar que no se retracta de polémico comentario contra Putin. Aún sin los votos suficientes, oposición peruana avanza en el debate en el Congreso para destituir al presidente Pedro Castillo. Informe desde Lima. Honduras extraditará al expresidente Juan Orlando Hernández a Estados Unidos por narcotráfico. China confinará a los 25 millones de habitantes de Shanghái por alarmante rebrote de COVID-19. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Ucrania aceptó la condición rusa de negociar un estatus de neutralidad y renunciar definitivamente a su aspiración de ingresar en la OTAN. El acuerdo debe ser garantizado por terceros y sometido a un referéndum. Las declaraciones se dan en coincidencia con el reinicio de las negociaciones en Turquía. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha asegurado que su país está dispuesto a negociar con el Kremlin la adopción de un estatus de neutralidad y renunciar hacia ingresar en la OTAN, aunque recordó que una de las cláusulas cruciales para ello es garantizar un cese al fuego. Я понимаю, что освободить полностью территорию, заставить Россию невозможно. Это приведет к Третьей мировой войне. Я прекрасно все понимаю и отдаю себе отчет. Поэтому я и говорю, это компромисс, да, компромисс. Вернитесь туда, с чего все началось, и там попытаемся решить вопрос Донбасса. Сложный вопрос Донбасса. El acuerdo debería ser garantizado por terceros y sometido a referéndum, según el mandatario, que hizo estas afirmaciones poco antes del reinicio de las negociaciones cara a cara entre las delegaciones rusa y ucraniana en una nueva ronda prevista para mañana en Turquía, en la que ambas partes han expresado su confianza en acercar posturas. De hecho, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, mostró un optimismo moderado, asegurando que ve un posible acuerdo, aunque descartó por ahora un encuentro entre Zelensky y el presidente Vladimir Putin, asegurando que considera fundamentalmente importante que estas reuniones estén bien preparadas y una situación tan complicada no lo permite. Lavrov incluso aseguró que tal cumbre sería simplemente contraproducente. Только мы будем иметь ясность в отношении
развязки по всем этим ключевым вопросам. Мы привлекали к этим проблемам внимание долгие годы, Запад нас не слушал, теперь услышали. Ambas delegaciones que se habían reunido en Bielorrusia, país aliado del Kremlin, ahora lo harán en Estambul, Turquía, cuyo gobierno ha desplegado amplios esfuerzos diplomáticos para mediar en la crisis. La ciudad portuaria de Mariupol se declaró en estado de catástrofe por los brutales ataques de las fuerzas rusas. Al menos 5.000 civiles han muerto y cientos de miles están atrapados entre las bombas y los tanques rusos. En el día 33 de la guerra iniciada por Rusia contra Ucrania, las autoridades de este país advirtieron que la situación humanitaria en la ciudad de Mariupol, bombardeada y asediada por las tropas rusas desde finales de febrero, es catastrófica. Vadim Boychenko, el alcalde de esta urbe clave para que las tropas de Moscú puedan llegar a Odesa, que es el mayor puerto ucraniano en el Mar Negro, alertó que alrededor de 160.000 personas no solo siguen atrapadas en la ciudad, sino que además no disponen de servicios básicos como agua, luz o calefacción. Un total de 450.000 personas vivían en Mariupol antes de que Rusia la bombardeara hasta dejar el 90% de sus edificios dañados. Además, según el funcionario, la ciudad portuaria ya está en manos de los ocupantes tras un asedio de semanas en el que murieron al menos 5.000 personas, mientras los encargados de los corredores humanitarios estiman que, dada la cantidad de personas que aún están bajo los escombros, podría haber unos 10.000 muertos. Si la urbe cayera en manos rusas, permitiría a sus fuerzas armadas conectar Crimea, anexionada por Moscú en 2014, con las regiones separatistas prorrusas del Donbass. De hecho, los servicios de inteligencia del Reino Unido indican que las tropas rusas se han hecho con la mayor parte del sur de Mariupol, donde prosiguen los fuertes combates, aunque siguen sin lograr avances significativos en el resto de Ucrania. Ucrania aseguró que retomó el control de dos ciudades, Irpin y Jurajivka, que habían sido tomadas por las fuerzas rusas. A finales de la semana pasada, el avance ruso se estancó y ahora continúa la tarea de liberación de Ucrania. Hoy el alcalde de Irpin aseguró que las fuerzas ucranianas liberaron su ciudad. У нас сьогодні є приємні новини. Сьогодні звільнений Ірпінь. Зараз проходить зачистка. Sin embargo, advierte a sus ciudadanos que no deben tratar de regresar. В Ірпінь повертатися поки що не можна. Це поки небезпечно. Ми закріпляємося на наших рубежах на нових і далі будемо йти і звільняти Бучу, Гостомель, Ворзель. Esta noticia fue confirmada también por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Además, el principal puesto de control de la carretera que lleva a Irpin volvió a quedar abierto tras el anuncio del alcalde. Esta ciudad, considerada la puerta de Kiev, fue escenario de duros combates entre las tropas rusas que trataban de alcanzar la capital y el ejército ucraniano. Y continúa el éxodo de ucranianos provocado por la invasión rusa. Polonia es la nación que más refugiados recibe. Hasta ahora, 1 de cada 4 ucranianos ha abandonado su hogar, lo que supone que más de 10 millones de personas han sido desplazadas, casi 3,9 millones de las cuales han huido fuera del país según Naciones Unidas. Polonia sigue siendo el país que más refugiados recibe, con cerca de 2,3 millones, seguido de Rumania con casi 600.000. También acogen a decenas de miles de refugiados otros países vecinos de Ucrania como Hungría, Eslovaquia, Rusia y en menor medida Bielorrusia. Un 90% de estos refugiados son mujeres, niños y personas mayores, según indican los datos de ACNUR. A estos refugiados se suman los más de 6,5 millones de desplazados internos en la propia Ucrania por el conflicto. Y aunque este sigue siendo el mayor éxodo en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, el número de llegadas a la Unión Europea se ha ralentizado para establecerse en 50.000 por día respecto a las 200.000 en el momento de mayor flujo. Además, el bloque comunitario aseguró que hay que alentar a los refugiados de Ucrania actualmente en Polonia a ir a otros países del viejo continente que sufren menos presión o, de lo contrario, la situación no será manejable. Y los niños y las niñas de Ucrania son las grandes víctimas del conflicto. Más de la mitad de los menores de edad de ese país han sido desplazados. Las fuerzas de Ucrania retoman el control de varias poblaciones que estaban en manos de militares rusos, pero el drama humano es preocupante.
los niños han sido brutalmente afectados. Las autoridades locales y personas que brindan ayuda humanitaria aseguran que los menores ya no pueden dormir tranquilos ni siquiera en sus casas porque son ahora o bien desplazados dentro de Ucrania o ya son parte de los 4 millones de refugiados que viajaron a otros países vecinos. Hasta el momento ya son más de 136 los menores que han perdido la vida, 60 de ellos en Kiev, la capital. Además, 570 escuelas habrían sido atacadas y dañadas por los bombardeos en Ucrania y 73 están totalmente destruidas. De acuerdo con UNICEF, un mes de guerra en Ucrania ha provocado el desplazamiento de 4,3 millones de niños y niñas, lo que representa más de la mitad de la población infantil de todo el país, que asciende aproximadamente a un total de 7,5 millones. Esta cifra incluye a más de 1,8 millones de niños que han cruzado a los países vecinos como refugiados y 2,5 millones que se han desplazado dentro de Ucrania. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Ucranianas se cifró en unos 17.000 el número de soldados rusos muertos desde el comienzo de la invasión, contradiciendo así información presentada por Putin. Entre el 24 de febrero y el 28 de marzo, las tropas rusas perdieron a unos 17.000 soldados, cifra que supera por mucho las 1.300 bajas que hasta ahora ha reconocido Moscú. Así lo informó el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Ucranianas, que asegura que el ejército ruso perdió 586 tanques, casi 1.700 vehículos blindados, 302 sistemas de artillería, 123 aviones, 127 helicópteros y 7 buques, entre otros. Además, se confirmó la muerte de 7 generales y varios oficiales superiores del ejército ruso, mientras Moscú se rehúsa a publicar cifras confiables. Y aunque desde Kiev aseguran que los datos se están actualizando y que el cálculo se complica por la alta intensidad de las hostilidades, las cifras siguen siendo inverificables por fuentes independientes. Aunque crecen las informaciones de inteligencia en Occidente que advierten que las fuerzas rusas están en gran medida estancadas en varias partes de Ucrania, pese a que han lanzado más de 1.300 misiles sobre territorio ucraniano, incluidos objetivos civiles. Hay nuevos incendios en la zona de exclusión alrededor de la central nuclear de Chernóbil y no han podido ser controlados debido a la presencia de las fuerzas rusas. Las autoridades ucranianas temen otra catástrofe nuclear. Incendios significativos comenzaron en la zona de exclusión alrededor de la central nuclear de Chernobyl y podrían tener consecuencias muy serias. Así lo alertaron las autoridades ucranianas, que advierten que es imposible controlar y extinguir los fuegos por la presencia de fuerzas invasoras rusas que controlan la zona desde el pasado 24 de febrero. Ocupación que hace temer a que se origine otra catástrofe como la ocurrida en el reactor número 4 de la planta que explotó el 26 de abril de 1986, causando el peor accidente nuclear de la historia que dejó cientos de muertos y propagó la contaminación radiactiva en Europa. Para Ucrania existe un riesgo muy serio de dañar las estructuras de aislamiento construidas sobre la cuarta unidad de la estación, que aún podría desatar una cantidad significativa de polvo radiactivo que se propagaría por el viejo continente. Una investigación periodística reveló que 13 de los negociadores de Ucrania habrían sido envenenados en estado leve. Uno de ellos sería el oligarca ruso Roman Abramovich. Tras una reunión de paz que se llevó a cabo en la capital de Ucrania a principios de este mes, el multimillonario ruso Roman Abramovich y dueño del Chelsea, que intenta mediar entre Moscú y Kiev para poner fin a la guerra en Ucrania, así como 2 negociadores ucranianos, han sufrido síntomas que apuntan a un posible envenenamiento. Así lo reveló el diario estadounidense Wall Street Journal, quien conversó con varias fuentes cercanas a los afectados. Entre los síntomas descritos señalaron ojos enrojecidos y llorosos, descamación de la cara y las manos, aunque luego aseguran que mejoraron y que sus vidas no corren peligro. Según el medio estadounidense, la culpa del ataque recae sobre un grupo integrado por miembros del ala más radical del Kremlin, que tendrían la intención de sabotear las negociaciones para la paz en Ucrania. A pesar de que el oligarca es considerado cercano al presidente ruso Vladimir Putin, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo en las últimas horas que varios empresarios rusos, incluido Abramovich, se habían ofrecido a ayudar a su país. De hecho, el nombre del multimillonario no figura en este momento en la lista de oligarcas sancionados por Washington a petición de Zelensky, pero sí está en las listas de la Unión Europea y Reino Unido. Por su parte, un grupo de forenses alemanes señalaron que el envenenamiento a Roman y a los 2 negociadores ucranianos no era con la intención de asesinarlos, sino de dejar una advertencia.
El mandatario estadounidense Joe Biden afirmó que su polémico comentario sobre Putin expresaba su indignación moral y no un giro en la postura de su país hacia Rusia. El presidente estadounidense Joe Biden dijo que no se arrepiente de las declaraciones que hizo el pasado fin de semana, cuando dijo que el líder ruso Vladimir Putin no puede permanecer en el poder, aunque insistió en que no está haciendo un llamado para su destitución. Biden también aclaró que estaba expresando su indignación moral, no una nueva línea de actuación del gobierno estadounidense. Well, you asked 3 different questions. I'll answer them all. Number 1, I'm not walking anything back. The fact of the matter is I was expressing the moral outrage I felt toward the way Putin is dealing and the actions of this man. Just brutality. Half the children in Ukraine. I just come from being with those families. But I want to make it clear, I wasn't then, nor am I now, articulating a policy change. I was expressing the moral outrage that I feel, and I make no apologies for it. El comentario discordante del presidente Biden sobre Putin, que se produjo al final de un discurso del sábado en Varsovia, Polonia, que tenía la intención de unir a las democracias para una larga lucha global contra la autocracia, generó controversia en los Estados Unidos e inquietó a algunos aliados en Europa Occidental. Biden rechazó la idea de que su comentario podría aumentar las tensiones por la guerra en Ucrania o que alimentaría la propaganda rusa sobre la agresión occidental. Los países del G7, el grupo de las 7 mayores economías del mundo, rechazaron la petición de Rusia de pagar sus cargamentos de gas con rublos, la moneda rusa, en lugar de dólares. El anuncio del presidente Vladimir Putin, quien advirtió que ya no iba a aceptar el pago en dólares o en euros para la entrega de gas ruso a la Unión Europea y dio una semana a las autoridades rusas para elaborar un nuevo sistema de pago, desató una dura respuesta del grupo de las 7 mayores economías del mundo. De hecho, todos los ministros del G7 consideraron que exigir pagar el gas ruso en rublos no es aceptable, asegurando que se trata de una violación unilateral y clara de los contratos existentes que son válidos y a los cuales las empresas deben ser fieles. Alle G7 Ministerinnen und Minister haben völlig darin übereingestimmt, dass dies ein einseitiger und klarer Bruch der bestehenden Verträge ist. Sie haben noch einmal unterstrichen, dass die geschlossenen Verträge gelten und die Unternehmen an der Stelle vertragstreu sein sollten und sein müssen. Das heißt also, dass eine Zahlung in Rubel nicht akzeptabel ist und wir jeweils die betreffenden Unternehmen auffordern, der Forderung von Putin nicht Folge zu leisten. Para las naciones miembros del G7, la medida es una reacción a la decisión de los países occidentales de congelar activos rusos para sancionar a Moscú tras la invasión de Ucrania, advirtiendo que Putin se encuentra entre la espada y la pared. El gobierno de Ucrania proyectó que las pérdidas económicas causadas por la guerra con Rusia ascienden a más de 565.000 millones de dólares. Con casi 8.000 kilómetros de carreteras dañadas o destruidas, ciudades completamente devastadas, así como decenas de estaciones de trenes y aeropuertos completamente paralizados por los bombardeos rusos, el gobierno de Ucrania tasó en 565.000 millones de dólares las pérdidas derivadas de la ofensiva militar lanzada por Rusia desde el pasado 24 de febrero. Esto según un nuevo recuento que contempla tanto las consecuencias directas de los destrozos provocados por los bombardeos, como los efectos financieros colaterales en la economía, como el aumento del desempleo, la reducción del consumo de los hogares o la disminución de los ingresos del Estado. Además, se estimó que el PIB ucraniano caería 112.000 millones de dólares en 2022, lo que supondría una contracción de más del 55% de la economía en comparación con 2021. Rusia estudia restringir el acceso a su territorio de ciudadanos de países no amigos. El jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, informó que Moscú está preparando un decreto para limitar el acceso a territorio ruso a ciudadanos de países no amigos. Дополнительно сейчас разрабатывается проект указа президента об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями ряда иностранных государств. Этот акт введет целый ряд ограничений на въезд на территорию России. El proyecto prevé toda una serie de restricciones para entrar a Rusia, según Lavrov, quien no precisó qué países ni qué tipos de personas serían sancionados. Frente a las sanciones económicas occidentales, Moscú publicó a principios de marzo una lista de países inamistosos que incluye a Estados Unidos, los miembros de la Unión Europea, el Reino Unido, Japón, Canadá, Suiza, Taiwán, Corea del Sur, Noruega y Australia.
El Congreso del Perú debate a esta hora la destitución del presidente Pedro Castillo. Señalan al mandatario de incapacidad moral permanente por corrupción. Desde Lima nos informa Jimena Reategui. El Congreso de Perú, dominado por la oposición derechista, debate una moción de destitución contra el presidente de izquierda Pedro Castillo por supuesta corrupción e incapacidad moral para llevar las riendas del país, una figura que ya condujo a la caída de dos mandatarios desde 2018. Se trata de la segunda moción de vacancia en 8 meses contra Castillo, quien asumió la presidencia en julio tras ganar un apretado balotaje a la derechista Keiko Fujimori. En diciembre, el Congreso desestimó una medida similar. El desenlace es una incógnita, pues la oposición carece de los 87 votos necesarios que exige la Constitución para remover a un mandatario. De los 130 legisladores, los opositores suman unos 80. Los oficialistas del marxista Perú Libre y grupos afines bordean los 50. Durante la intervención de Castillo, el mandatario señaló que los puntos de la acusación del juicio político, que pide que se le destituya por incapacidad moral, se basan en informaciones periodísticas sobre casos que están en fase de investigación preliminar. La vacancia promovida es por la causal de incapacidad moral permanente. Todos saben que no contiene un solo elemento que la sustente válidamente, pues se trata de una recopilación de versiones de un sector de la prensa. En la moción en debate solo encontramos dichos, sin ninguna corroboración, especulaciones, nexos imaginarios y sin sustento en los hechos y en el derecho. Cientos de ciudadanos han salido a las calles de la capital, Lima, para pedir que se vote por la destitución de Castillo. Entre tanto, las autoridades peruanas ordenaron la captura del exsecretario del presidente Pedro Castillo y sobrinos del mandatario en medio de una investigación por la adjudicación irregular de una obra. En el marco de un mega operativo a pedido del Ministerio Público de Perú, se ordenó el allanamiento y captura del empresario Samir Villaverde y demás implicados en el caso Tarata, que incluye a los sobrinos del presidente Pedro Castillo, así como al exsecretario general del Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco. Serían 11 personas vinculadas. Las diligencias se realizan en el marco de las investigaciones por la licitación para la construcción del puente automovilístico Tarata, sobre el río Guayaga, en la región San Martín. Se presumen posibles actos de corrupción en esta licitación. Esta decisión fue adoptada luego de que se pusiera en evidencia la configuración de 2 causales para la declaratoria de nulidad del contrato. La Corte Suprema de Justicia de Honduras autorizó la extradición a Estados Unidos del expresidente Juan Orlando Hernández por narcotráfico. Los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Honduras votaron unánimemente para conceder la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández, quien fue detenido el pasado 15 de febrero después de que el gobierno estadounidense solicitó su extradición tras acusarlo de conspirar para enviar unas 500 toneladas de cocaína a su territorio desde 2004. Luego de analizar todos los elementos, la Corte resolvió no alugar el recurso de apelación planteado por la defensa del expresidente, lo que significa que se confirma la decisión del juez de primera instancia que había dado luz verde a su extradición. Hernández será juzgado por 3 delitos, todos relacionados con narcotráfico, delito que en el país norteamericano puede ser castigado hasta con cadena perpetua. Y con la decisión, las autoridades estadounidenses ahora pueden enviar a sus agentes para buscar a Hernández en cualquier momento. Desde la cárcel, el expresidente se defendió reiterando que es inocente y víctima de una venganza y una conspiración. El Salvador vuelve a vivir jornadas violentas, por lo que el gobierno decretó emergencia máxima en las cárceles y un estado de excepción en todo el país. El presidente Nayib Bukele ordenó la primer medida tras el repunte de homicidios en el sistema carcelario del país en los últimos días. La decisión se sumó a un régimen de excepción para combatir una ola de asesinatos relacionados con las pandillas. China ordenó el confinamiento de los 25 millones de habitantes de Shanghái, que entró en la mayor cuarentena que haya tenido una ciudad entera desde que inició la pandemia del COVID hace más de 2 años.
El peor rebrote de coronavirus que ha golpeado a la ciudad de Shanghái obligó el cierre de este importante centro financiero que China se había resistido a poner en cuarentena para evitar desestabilizar la economía. Las autoridades del gigante asiático ordenaron el confinamiento de los 25 millones de habitantes de Shanghái, el cual estará dividido en 2 etapas durante 9 días, periodo en el que las autoridades realizarán pruebas de COVID-19 a cada persona. La primera área confinada es el Distrito Oriental, que incluye el principal aeropuerto internacional y el distrito financiero de la ciudad. Luego se aplicará el cierre en el sector oeste, que es el más poblado en esta urbe. Además, el transporte público será suspendido y las empresas y fábricas deberán detener sus operaciones o trabajar de forma remota. Aunque el caos se apoderó de algunos ciudadanos en la capital comercial de China y, según algunos cálculos, la ciudad más grande del país, donde los supermercados fueron abarrotados por miles de personas que buscaban abastecerse antes del inicio del confinamiento. Y se espera que la Agencia de Drogas y Alimentos de Estados Unidos autorice esta semana una 4ª dosis de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus para mayores de 50 años. La medida se produce en medio de las primeras señales de que Estados Unidos pronto podría experimentar una nueva ola de COVID a medida que la subvariante Omicron, conocida como BA2, se propaga por Europa y otras partes del mundo. El presupuesto del presidente Joe Biden para el 2023 prevé un aumento en los impuestos a los más ricos en su país. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, propuso en su proyecto presupuestario para 2023 subir los impuestos a los estadounidenses más ricos para que los multimillonarios paguen su parte justa. El gobierno de Biden propone un impuesto mínimo que solo se aplicaría al 0,01% de los hogares más ricos, aquellos con más de $100 millones, y más de la mitad de los ingresos provendrían solo de los multimillonarios, precisó la Casa Blanca en un comunicado. Según el documento, esto garantizaría que en un año paguen al menos el 20% de sus ingresos totales en impuestos sobre la renta. El presupuesto de 2023 también planea aumentar la tasa del impuesto sobre las sociedades al 28%, revirtiendo la legislación aprobada en 2017 por el gobierno anterior del expresidente republicano Donald Trump, que la redujo al 21%. Y sobre Donald Trump, un juez federal consideró que es muy probable que el exmandatario estadounidense haya incurrido en una conducta criminal en su intento por obstruir al Congreso y evitar la promulgación de la victoria de Joe Biden. Un juez federal sentenció que es muy probable que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, incurriera en conducta criminal en sus esfuerzos por revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. El juez David Carter lanzó la acusación en un fallo sobre citaciones libradas por el Comité del Congreso, que investiga el asalto al Capitolio perpetrado por partidarios de Trump el 6 de enero de 2021. El fallo se conoció cuando se espera que Jared Kushner, yerno y alto asesor de Trump, comparezca voluntariamente para una audiencia virtual a finales de esta semana. Estados Unidos, Israel y 4 naciones árabes unieron esfuerzos en una causa común frente a Irán. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, participó en una inusual cumbre que se celebró en suelo israelí con los líderes de Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos y Egipto, y con representantes del gobierno de Naftali Bennett. Muy buenas noches. Rodrigo Lara Sánchez es un médico cirujano, docente universitario, hijo mayor del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. Fue alcalde de Neiva entre 2016 y 2019. Premio que ganó como el alcalde más pilo de Colombia. Más pilo. ¿Eso qué es? El alcalde más pilo. Buenas noches, Yamid. Es un premio que se da en el marco de la niñez y de la primera infancia en reconocimiento ¿Que lo da quién? Lo dan una serie de fundaciones que están allí. Juego y Niñez es una de esas fundaciones que promueven entre los alcaldes el juego, que promueven el desarrollo de la primera infancia, el apoyo de los programas de gobierno de los alcaldes hacia la primera infancia. Bueno, mira, ustedes saben lo que es empatía, que uno conoce a una persona y le cae bien, una persona simpática. ¿Usted tuvo empatía conmigo? Claro. Y yo con usted. Muchas gracias. ¿En serio? Muchas gracias.
tiene una manera de ser que aproxima, que invita a la amistad. Y yo creo que así te hiciste tu amigo de Federico. Así es, Yamil, así es. Después de ser elegido alcalde pude tener la oportunidad de conocernos en esa previa de la posesión como alcaldes, en un encuentro de alcaldes, y de allí surgió una amistad con Federico, que en cada encuentro de Azocapitales, las veces que pude estar en Medellín también, aprendiendo de las buenas prácticas, de su trabajo, y nació una amistad sincera, confianza, de la cual me siento muy orgulloso porque siempre la mantuvimos. Después de terminar el periodo de alcalde, seguíamos viéndonos, hablando de cosas, de lo que nos gusta, del ciclismo, por ejemplo. ¿Ciclismo? Sí, claro, también. Y Fico es un gran ciclista, aficionado a muerte, y bueno, hay que montar ruta, y ahí me monté en ruta. ¿Pero fuiste pedalista profesional o cómo? No, aficionado nomás, pero una pasión por la bicicleta. ¿Pero competiste? Tampoco. Bueno. En bicicleta no. Óyeme, ¿por qué tu papá, Rodrigo Lara Bonilla, no se casó con tu mamá? Bueno, es una historia y esto me lo ha contado mi madre. Verdaderamente, cuando yo nací, mi mamá era la secretaria del partido, del Partido Liberal, en Neiva. Y pues cuando nací yo, mi papá ni siquiera estaba en el país. No, llegó cuando yo tenía ya cerca de, es que no recuerdo bien, 1 año, 2 años, se enteró pues por mi mamá, y allí surgió el orgullo de las mujeres, lo digo yo y me lo dice ella, una pequeña discusión con mi papá, que creo que siempre con ella, y yo lo digo porque siempre le dice la gente, no, y más parecido que hijo negado. Y yo le pregunté a mi mamá, mamá, ¿alguna vez mi papá le dijo que yo no era hijo? Me dijo, nunca, en mi cara jamás. Y por algún motivo las mujeres son orgullosas, y decidió irse por el camino sola, sacar adelante una familia, trabajo. Mi mamá es una mujer berraca, trabajadora, como muchas mujeres de este país que son ejemplo, que sacan adelante una familia. Pero algo, ya vi que quiero decirle, mire, nunca en la vida, en los años que yo tengo, escuché hablar a mi mamá mal de mi papá. Nunca lo culpó de nada, nunca le dijo nada. Por eso me dicen que por qué no tengo un resentimiento, y yo creo que es parte de eso, porque siempre escuché las mejores palabras de mi mamá hacia mi papá, de respeto, muy pocas veces, porque eso es un tema que yo podría contarle con los dedos las veces que mi mamá me ha hablado de mi papá. Y crecí con esa ilusión de ver una persona tan importante, tan exitosa. Muy pocas veces, la verdad también, muy pocas, y muy lejano esa relación de unos pocos momentos, unos pocos instantes y nada más. Pero entonces, Rodrigo, tú nunca conociste a tu papá realmente. Él no te frecuentó. No, nunca. Nunca, pero esa admiración, esa fascinación. Yo era un niño cuando mataron a mi papá, y es las cosas que hemos vivido en este país. Tú? Tenía creo que 12 años cuando mataron a mi papá, y es la historia de la violencia de este país, que nos quita la oportunidad de poder compartir. A mí me quitaron esa posibilidad de poder encontrarme, de poder estar con él. Y a pesar de todo lo que ha pasado en esto, pues no existe ni el más mínimo de resentimiento. Creo que la vida a veces es difícil, pero hay que aprenderla a interpretar, a aceptar, a sobreponerse a las dificultades. Y tengo ese mejor ejemplo de lo que fue él, una persona que ofrendó su vida, que fue capaz de enfrentarse al poder más grande que ha existido en este país, como lo ha sido, al poder malo, ¿no?, del narcotráfico. Oye, mira, ¿y tu mamá qué hace? Bueno, mi mamá en esa época era la secretaria del Partido Liberal, después trabajó, hizo muchas cosas, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, tuvo una tienda, por ejemplo, trabajó como fuera, en lo que fuera, para tratar de sacar adelante esa familia, sus hijos. Tengo 3 hermanos por parte de mi mamá, y todos son personas que trabajan como los demás ciudadanos de este país. Y orgullo de una mujer de poder trabajar, de poder salir adelante con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con mucho sacrificio, estudiar gracias al apoyo de ella, estudiar gracias al apoyo del ICETEX, estudiar gracias al apoyo de los amigos. Esa es la realidad, en una universidad pública, pero con el mayor de los orgullos y agradecido por lo que ha sido la vida. Pero óyeme, Rodrigo, ¿y cómo hizo tu mami para criarte?
para criar. ¿Cuántos hijos son? Somos, o sea, mis 3 hermanos y yo somos 4. Imagínate, ¿ya de qué vivía? De trabajar, tuvo una tienda, trabajó todos los días, en la parte de comercio también, como muchas otras personas luchan. Una tiendita y con eso. Una tiendita, ya tocaba y trabajaba mi hermana también, y a mí me tocaba también a ratos allá ayudarle, trabajar con ellos. Los alimentaba, los educaba. Así es. Y tanto... Pero nunca faltó nada, Yamid. Yo me siento bendecido, me siento orgulloso de esta historia de vida, porque nunca en la casa, y me siento orgulloso. Mi madre hoy está un poco enferma. Pero ¿cómo no? Mira lo que hizo. Pues me siento orgulloso, pero este ejemplo tan valioso es el ejemplo de mucha gente en Colombia, Yamid. De mucha gente que lucha, que sale adelante, que vive agradecido con la vida. Y para mí, pues el orgullo es mi mamá, por supuesto. ¿Y tu mamá sabe que fuiste elegido o escogido vicepresidente? No, Yamid. Está en cuidado intensivo. No te puedo creer. Ha estado muy delicada de salud desde hace unos 4 meses. Tuvo una infección en unas prótesis de la rodilla. Estaba muy delicada. ¿Cómo lo lamento? Sí. ¿Y qué pasó? Pues de procedimiento y resultó con una infección. Tuvieron que retirarse. Las ha estado en cama por más de 4 meses y últimamente hizo un delirio, tocó llevarla, estaba en cuidado intensivo y mañana voy para allá, si Dios quiere voy a visitarla nuevamente, pues estaba afanado, pues, pero va mejorando y yo tengo la fe. ¿Cuántos años tiene tu mamá? Y la fe en Dios de que me va a acompañar el 7 de agosto a la posesión. Yo estoy seguro de que así será. Dios quiera que así sea, Yamid. Pues que así será, que te acompañe si eres elegido. Sí, señor, así va a ser y si Dios quiere así va a ser. Estamos seguros que va a ser. ¿Cuántos años tiene ella? Tiene 74 años. Está joven. Está muy joven. Yamid, mire, antes de irme, mi mamá vive conmigo hace unos años porque sufre de Parkinson hace unos 8 años. Pero está bien, está entera. Le voy a decir algo. Antes de salir todos los días, me daba el jugo, me preparaba el juguito. Ese es el amor de madre. Se levantaba antes que yo para que yo me tome un jugo temprano, es lo único que recibo temprano. Y todos los días se paraba. Esa es mi madre, esa mujer que ha trabajado, que ha luchado. Ese es el orgullo, ese es el ejemplo, como muchas mujeres en Colombia. ¿Y cómo lograste tú formaste como médico? Bueno, en una gran universidad, en la Universidad del Cauca. Pero con esfuerzo, como mucha gente, con ICETEX también, fui beneficiario del ICETEX, hice un crédito del ICETEX que pagué después de terminar. Por eso hay que trabajar para que los jóvenes de estrato 1, 2 y 3 tengan acceso a la universidad, que el gobierno pague su matrícula, que puedan estudiar, que no tengan ningún límite para acceder a estas oportunidades, porque la educación permite esto que he tenido yo, permite la oportunidad de salir adelante, te da la oportunidad de salir adelante. Supongo que Federico sabe en detalle toda tu vida. Sí, la hemos hablado. ¿Y cuando él te llamó, cómo te dijo? No, pues es algo que es así como es Federico, sincero, sin complicaciones. Habíamos estado hablando de que quería que lo acompañara, que estuviera cerca de él, que uno debería tener a los amigos cerca para gobernar. Y pues qué bueno, esa amistad, uno de los amigos, cómo no los va a apoyar, por supuesto. Y de pronto me dijo: no, yo quiero que estés cerca acá, pero de verdad, te voy a contar algo, yo quiero que seas mi fórmula vicepresidencial. No, ¿qué hiciste ahí? Mi esposa estaba al lado, ¿y qué hizo? No, ella estaba oyendo. Estaba oyendo, sí, porque estaba en el volumen alto. Sí. Hizo lo que hizo usted, Yamid. Se rió. Y se rió porque es una sorpresa que uno no se imagina. Yo pues me reí pues con ese temor de lo que significa esto. Salí a caminar, a tomar aire, le dije, bueno, hablamos más tarde, y a pensar en esa gran responsabilidad de este país. Yo tengo un profundo amor por este país. Fui alcalde, trabajé por mi ciudad, estuve entre los primeros en este país como alcalde en el Premio Colombia Líder. Me siento orgulloso de lo que hice en mi ciudad. Trabajé con honestidad por la educación, por la salud, y creo que tengo esa sensibilidad y ese conocimiento. Y algo que Fico quería, y es las regiones. Pero mira, yo tengo un profundo amor a partir de ahora por tu mami. Mañana gracias. Que la vas a ver, dale mis abrazos. Por supuesto, Yamid, muchas gracias. Y mi felicitación. Muchas gracias. Por haber hecho lo que logró hacer. Muchas gracias. Y mira, mañana juega Colombia, luego este programa está dedicado al fútbol. Pero pasado mañana, miércoles, te voy a volver a entrevistar para que me hables de cómo piensas tú, políticamente. Ya no hablamos de tu vida,
que es absolutamente conmovedora y admirable, sino de cómo es tu pensamiento político, ¿de acuerdo? De acuerdo, Yamil. ¿Me aceptas? Por supuesto. Qué bueno. Muchas gracias, Yamil. No, a ti, Rodrigo. Muchas Así, gracias. televidentes, y los esperamos el miércoles para hablar con Rodrigo Lara Sánchez sobre sus propósitos políticos si es elegido vicepresidente. Gracias por la sintonía y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CM. Noticentro 1 CMI. Salomé, 5 años de vida dedicada a la alegría, a sus padres y a su estudio, asesinada por el terrorismo. Daniel, 12 años de vida dedicados al sueño de ser bailarín y a tareas, también asesinado en el atentado de Ciudad Bolívar. Esta noche misa y velatón por los 2 niños sacrificados. Director de la policía revela que disidencias de las FARC subcontrataron banda local. Alcaldesa pide cambios en seguridad. Alerta por disidencias en Bogotá. Hallan otra niña asesinada en Cali. Abatidos 10 disidentes en el Putumayo. Sorprenden a 35 cubanos con visas falsas. Culpable de separación debe indemnizar, ordena la Corte. Vía libre a piloto para fracking. Candidatos hablan sobre el fracking. La Corte Constitucional ordena no obstaculizar acceso a pensiones. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Ivana Salomé Rangel, una niña de tan solo 5 años, dedicados a la alegría, a sus padres y a su estudio, se volvió hoy la nueva víctima del terrorismo. Falleció luego de resultar gravemente herida durante el atentado contra el CAI en la zona de Arborizadora Alta en Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. Ella era Salomé Rangel, tenía 5 años, estaba en transición. La pequeña cruzaba por detrás del CAI, Arborizadora Alta, cuando detonó el artefacto. Salomé recibió el impacto directo de la onda expansiva. Cayó inconsciente a varios metros del lugar de la explosión. La niña iba grave. Realmente pues son cosas que suceden que uno, hombre, no se espera ni se lo desea a nadie. Salomé fue trasladada con múltiples heridas en la cabeza al hospital de Meissen y posteriormente a la Misericordia, donde luchó 2 días por su vida, pero perdió la batalla en la mañana de este lunes. A las 7:52 de la mañana, la especialista a cargo confirmó la noticia. Daños tanto clínicos como imagenológicos, de daño neurológico severo. La tristeza embargó al colegio Manuel Elkin Patarroyo, donde la despidieron con música y con las carteleras que ella misma pintó. Muy tierna, cariñosa, pila en el estudio, participativa y pues hija de padres trabajadores, como todos los de Ciudad Bolívar. Mañana serán las exequias de Salomé Rangel, el rostro de una guerra que no respeta inocentes. La otra víctima del atentado es Daniel Duque, un pequeño de tan solo 12 años que soñaba con ser bailarín. Dolor. Impotencia y profunda solidaridad. Así fue el homenaje a Daniel Duque, de 12 años, a quien el terrorismo le arrebató la vida. Trataba muy bien a los compañeros y sé que a veces no fui el mejor amigo para él, pero fui lo que pude ser y lo quiero mucho. No llenemos nuestro corazón de odio. Yo sé que en este momento todos tenemos mucha rabia, mucha frustración, porque sé que Daniel no se lo merecía. Daniel era un destacado bailarín, un gran amigo y un estudiante ejemplar. Siempre ocupaba el primer puesto, estaba en 7º en el colegio Manuela Beltrán. Nuestra unión para cuidarlos a ellos, a todos los niños, para ayudarlos a atravesar este momento difícil. No para tratar de sacarle ningún provecho pasajero y mezquino en el marco de una contienda política. En un profundo acto de nobleza, la mamá de Daniel dijo que perdona a quienes asesinaron a su hijo. Que se toquen el corazón, que ellos también deben de tener familia, ellos también deben de tener papá, mamá, hijos, que cesen la violencia, que haya paz. Pedimos paz, pero si nosotros no la damos, ¿qué paz vamos a querer?
Los compañeros no se reponen a esta pérdida y piden a los violentos sacarlos de la guerra. Nosotros somos niños de paz. No merecíamos esto. Los habitantes de Ciudad Bolívar siguen inmersos en el dolor y la indignación tras el atentado terrorista en el CAI de Arborizadora, el segundo en menos de un mes. Pues a esta hora termina una misa y una velatón por los 2 menores de edad que murieron debido a este atentado terrorista en el CAI de Ciudad Bolívar. Stig Luengas, detalles del homenaje. Compañeras en estudio y televidentes, estamos a esta hora en vivo y en directo desde el barrio Arborizadora Alta en el sur de Bogotá, y está la situación aquí justo donde el fin de semana se perpetró un atentado terrorista que cobró la vida de 2 menores de edad, el del niño Steven de tan solo 12 años y el de Salomé de 5 años. Siguen llegando algunos vecinos del sector con velitas en mano, algunas personas han traído algunos mensajes de consolación para la familia. Diferentes oraciones se han desarrollado aquí en este punto justo en el CAI de Arborizadora Alta. Esto inició desde muy temprano, desde la mañana muchas personas se han acercado aquí hasta este punto donde ocurrieron esos lamentables hechos que hoy cobran la vida de 2 menores de edad en este atentado terrorista. A las 5 de la tarde empezó una marcha desde el colegio donde muchas personas se acercaron y empezaron a expresar ese rechazo por ese atentado terrorista que fue confirmado por parte de las disidencias de las FARC justo por el Frente 33. También hay que decir que a las 6 de la tarde se desarrolló una misa en un sentido homenaje por estos 2 menores de edad. Vamos a hablar ahora de un tema muy importante y tiene que ver un video de cámara de seguridad que conoció Noticentro 1 CMI y donde se evidencia el momento exacto en el que un hombre quien portaba una chaqueta negra y un jean es quien deja este artefacto explosivo justo aquí en este centro de atención inmediata de la Policía Metropolitana de Bogotá. En las imágenes que ustedes están viendo en pantalla se puede evidenciar el momento exacto en el que este sujeto con un bolso en la mano se acerca y luego segundos después, milésimas de segundos, sale corriendo y luego explota pues este artefacto que hoy deja a 2 personas muertas, un niño de 12 años y una menor de 5 años. Es la información que se está originando aquí en vivo y en directo desde Arborizadora Alta. Muchas personas han llegado hasta este punto rechazando ese vil ataque terrorista. Informó para Noticentro 1 CMI, Stig Luengas. Stig, muchísimas gracias. Sí, el director de la Policía General, Jorge Luis Vargas, aseguró que alias John Mechas, jefe de la disidencia del Frente 33 de las FARC, habría contratado una banda de Bogotá para ejecutar el atentado terrorista en la localidad de Ciudad Bolívar. La policía atribuyó al jefe de la disidencia del Frente 33 de las FARC el atentado en el sur de Bogotá. Según el general Jorge Luis Vargas, actualmente alias John Mechas, jefe de ese grupo ilegal, está en el estado Zulia, territorio venezolano, y desde allí habría ordenado el atentado en Bogotá y otros en el Catatumbo. La forma de actuación de este delincuente, como en los pasados atentados de la ciudad de Cúcuta y del señor presidente, es la de contratación de grupos delincuenciales locales para cometer sus actos terroristas. Por alias John Mechas, la policía ofrece una recompensa de hasta 3.000 millones de pesos y por los autores materiales del atentado de hasta 300 millones. Mañana se llevará a cabo un Consejo Extraordinario de Seguridad en Bogotá, del que se espera surjan medidas que eviten nuevos atentados terroristas como el atribuido a las disidencias de las FARC en Ciudad Bolívar. La alcaldesa Claudia López pidió adoptar medidas que blinden a la capital frente a estos hechos. Bogotá nunca. Tras el atentado terrorista en Bogotá, mañana a las 9:30 de la mañana en la dirección de la Policía Nacional habrá un Consejo de Seguridad Nacional convocado por el presidente Iván Duque a petición de la alcaldesa Claudia López. Condeno enfáticamente a las disidencias criminales del Frente 33 de las FARC por este acto criminal, cobarde. Son unos miserables, asesinos y cobardes. La mandataria pidió activar 7 medidas de seguridad nacional, en las que se incluyen el refuerzo de militares y policía, un plan escudo de protección, agentes de inteligencia y fiscales especializados para investigar los atentados terroristas en la capital. Que grupos criminales como las disidencias de las FARC, aunque no tienen presencia física en Bogotá, tienen plena capacidad de afectación a la ciudadanía de Bogotá. E hizo un contundente llamado al gobierno de Venezuela. Que se identifique, se capture y se extradite
a cualquier miembro del grupo residual Frente 33 de las FARC para que respondan por este atentado cobarde y criminal que asesinó 2 niños de nuestra ciudad. La alcaldesa decretó 3 días de luto en Bogotá por el atentado terrorista. En otras noticias, estudiantes de los colegios de Bogotá, donde han ocurrido casos de acoso y hostigamiento, piden a las autoridades que por favor crean en sus denuncias y que tengan más cuidado a la hora de escoger quiénes serán los profesores. Son pocas las niñas y niños que se atreven a denunciar casos de abuso y hostigamiento en sus colegios. Sin embargo, esta es una realidad que viven en su día a día. Digamos, yo estoy así en el salón y digamos un profesor así me dice que me acerque, que estoy muy linda, que no me preocupe por nadie, que ahí está él. Me dice mi amor, así. Para ella son actitudes incómodas que los profesores no deberían tomar. La última que le dije fue que pues que respetara que soy una estudiante y antes, o sea, no tanto como estudiante, sino que soy una mujer y pues que no me parece bien que me diga esas cosas porque me siento incómoda y pues no. Ella es de las pocas valientes y su esfuerzo se encamina a que sus compañeras también denuncien el acoso y hostigamiento. Nosotras estábamos así como recolectando firmas y hemos estado pensando como en grabar para que pues sea la evidencia suficiente. Pese a esta dura realidad, ellas se enfrentan con el muro de la incredulidad. Deberían creerle a uno como estudiante. Pero no solo es al interior de los centros educativos. Afuera sí he presenciado bastantes. Allá sea la salida, pues más que todo en la noche, estoy de la jornada tarde y pues se presencia mucho eso. En lo corrido del año, según la red de alertas de la Secretaría Distrital de Educación, se han recibido 85 reportes de presunto abuso u hostigamiento. De ellas, 18 son de carácter sexual. Engativá, Suba y Ciudad Bolívar son las localidades con más alertas. La Defensoría del Pueblo pidió atender con mayor rigurosidad las alertas tempranas, como la que había emitido sobre las acciones de grupos armados en el barrio Arborizadora de Ciudad Bolívar. Desde 2018, la Defensoría del Pueblo ha emitido 11 alertas para que entidades nacionales y distritales tomen medidas frente a posibles acciones violentas de grupos armados en Bogotá. Mayor rigurosidad con las alertas, mayor rigurosidad con el seguimiento, pero entendamos ahora el conflicto como se viene dando, que ya tiene unas caras claras en lo rural, pero que ahora se está redescubriendo en lo urbano. Este reacomodamiento de grupos y de estructuras lleva consigo un riesgo en algunas de las zonas y en este caso dijimos aquellas zonas cercanas a CAIs de la policía, hemos mencionado también a batallones del ejército. Según la Defensoría, grupos como los disidentes de las FARC y el ELN actúan en Bogotá mediante la contratación de bandas delincuenciales. Las autoridades en el Valle del Cauca investigan el asesinato de una menor de 13 años. La víctima presentaba heridas con arma de fuego. La menor Mariluna Giraldo, de 13 años, estaba desaparecida desde el pasado 22 de marzo y luego de una búsqueda por el municipio de La Victoria, norte del Valle, fue hallado su cuerpo a orillas del río Cauca. El cual presenta heridas causadas por arma de fuego. Estamos articulando esfuerzos bajo el liderazgo de la Fiscalía General de la Nación para esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de este lamentable hecho. Comunidad de la zona junto a familiares de la víctima exigen justicia, mientras que las autoridades investigan para ubicar a los responsables y determinar las causas del crimen. Las autoridades trabajan en la identificación de los cuerpos de 10 disidentes de las FARC abatidos durante combates en el Putumayo. En enfrentamiento con el ejército en el departamento del Putumayo, murieron 10 presuntos disidentes del Frente 48 de las FARC, también conocidos como los Comandos de la Frontera. En los combates resultaron heridos 3 hombres y una mujer que harían parte del grupo ilegal. Un soldado también sufrió heridas leves. En otro combate, en Morales, Bolívar, murió el presunto jefe del ELN, alias Raúl Político, y fueron detenidos 4 integrantes del grupo ilegal. 5 menores de edad se salvaron de morir al esconderse bajo una cama en una vivienda en el Águila, municipio del Valle del Cauca. En el lugar, 4 personas fueron masacradas.
100 millones de pesos ofrecen las autoridades en el Valle para quien suministra información sobre los responsables de la masacre de 4 personas en el corregimiento de La María, en la zona rural del municipio del Águila en el Valle. Las autoridades confirmaron que en la vivienda del múltiple crimen fueron encontrados 5 menores de edad, 3 hijos de la pareja asesinada y 2 primos, quienes presenciaron el asesinato y milagrosamente se salvaron. Estos niños residían allí en esa vivienda y el día de ayer en la noche, pudimos hacer entrega de estos menores a su familia. Los 3 hijos de la pareja asesinada fueron entregados a sus familiares y trasladados a Córdoba. Los otros 2 regresaron con sus allegados. La Corte Suprema de Justicia inició una investigación al senador electo José Vicente Carreño del Centro Democrático por el delito de desaparición forzada. La sala de instrucción de la Corte llamó indagatoria al senador electo del Centro Democrático y actual representante a la Cámara por el departamento de Arauca, José Vicente Carreño, por el delito de desaparición forzada por hechos presuntamente cometidos en 2003. Aún no hay fecha para la indagatoria contra Carreño, quien es pensionado de la policía y quien fue mencionado judicialmente por el paramilitar del bloque Vencedores de Arauca, Julio César Contreras, quien lo vinculó como presunto colaborador de las autodefensas que supuestamente permitió la incursión de paramilitares en el municipio de Tame entre 2002 y 2003 para la comisión de secuestros y diversos crímenes. Las autoridades sorprendieron a 35 ciudadanos cubanos que estaban en territorio colombiano con documentación falsa. Fueron 35 ciudadanos cubanos con visas falsas los que fueron ubicados por Migración Colombia durante este fin de semana. Los extranjeros, quienes fueron ubicados en diferentes operativos de Migración Colombia, presentaron visados, los cuales, al ser revisados por los peritos de la entidad, evidenciaron una serie de irregularidades, las cuales permitieron establecer su falsedad. De los 35 cubanos detenidos, 34 eran adultos y un menor de edad. 30 fueron inadmitidos y regresados de inmediato a la isla, mientras que de los 5 restantes, 4 fueron entregados a la autoridad competente para su judicialización. El menor de edad fue dejado a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para la restauración de sus derechos. El candidato presidencial Federico Gutiérrez inscribió su candidatura junto a su fórmula Rodrigo Lara Sánchez. Lo primero que vamos a hacer es unir a Colombia. No más mezquindades, no más peleas del pasado. Unámonos a trabajar y voy a buscar a las mejores personas de todos los sectores ideológicos del país y a los mejores ciudadanos para que gobernemos juntos. Y Rodrigo Lara Sánchez, fórmula vicepresidencial de Federico Gutiérrez, respondió a las críticas que le han hecho desde el Partido Verde por su llegada al proyecto político de Gutiérrez. Crecí políticamente al lado de grandes figuras como Antanas Mockus, como Sergio Fajardo. Hoy tenemos una oportunidad en Colombia de, como nunca antes, en un movimiento amplio que vaya más allá de los partidos políticos, que vaya más allá de encasillar a los ciudadanos de izquierda, derecha o de centro. Y se pronunció sobre el reciente atentado a un CAI en Bogotá. La violencia no es justificable y quienes cometen esos actos terroristas con supuestas reivindicaciones sociales, la sociedad colombiana les tiene que seguir diciendo que no más y que el Estado los tiene que combatir y tiene que garantizar la seguridad para todos los colombianos en todos los territorios. Los aspirantes a la vicepresidencia de la República aseguraron hoy que de ganar las elecciones quisieran ejercer funciones, sobre todo sociales, en temas de salud y educación. La Constitución Política de Colombia no establece para el vicepresidente de la República una función específica, pero el artículo 202 determina que el presidente podrá confiarle misiones o encargos especiales y designarlo en cualquier cargo de la rama ejecutiva menos como ministro delegatario. Por eso es interesante saber qué idea tiene cada candidato a la vicepresidencia sobre las funciones que quisiera ejercer si llega al poder. Francia Márquez, vicepresidenta de Gustavo Petro. Vamos a hacer un equipo de gobierno y en ese equipo de gobierno vamos a crear el Ministerio de la Igualdad, donde vamos a trabajar por los derechos de las mujeres. Rodrigo Lara Sánchez, vicepresidente de Federico Gutiérrez. Yo voy a ser el vicepresidente de las regiones, esa voz que va a llegar hasta las regiones. Luis Gilberto Murillo, vicepresidente de Sergio Fajardo. Se ha delineado un papel del vicepresidente
que recoge lo que veníamos planteando en la campaña de la Colombia profunda, de la voz que necesitan las regiones y la Colombia profunda, esa Colombia ignorada y olvidada. José Luis Esparza, vicepresidente de Ingrid Betancourt. La vicepresidencia se encargará de una estrategia que tiene como eje central la activación de una oficina anticorrupción que depende de la presidencia. El cargo de vicepresidente tiene la vocación de reemplazar al presidente en sus faltas temporales o absolutas, aún en el caso de que éstas se presenten antes de su posesión. El expresidente César Gaviria, jefe único del Partido Liberal, sigue sosteniendo diferentes reuniones para definir el destino de su colectividad en las elecciones presidenciales. Hoy se reunió con Dilian Francisca Toro y el miércoles lo hará con Federico Gutiérrez y con delegados de Gustavo Petro. El jefe del Partido Liberal, César Gaviria, sigue sosteniendo reuniones de cara a las elecciones presidenciales del 29 de mayo. Hoy se reunió con Dilian Francisca Toro, presidenta del partido de la U. A instancias de ella, se concretó una reunión con Federico Gutiérrez, candidato de la coalición Equipo por Colombia, el próximo miércoles. Mañana, Gaviria sostendrá una reunión con los congresistas electos y los actuales del Partido Liberal para definir el derrotero de la colectividad. Y el mismo miércoles, cuando se reúne con Federico Gutiérrez, recibirá a nombre de Gustavo Petro a los senadores Armando Benedetti, Roy Barreras y el exalcalde de Ibagué, Luis Guillermo Jaramillo. Esto debido a la negativa del jefe del Partido Liberal a dialogar con Gustavo Petro a raíz de los insultos que, dice él, le hizo su candidata vicepresidencial, Francia Márquez. La Casa Política Roja sigue siendo atractivo para las diferentes campañas presidenciales. El líder del Partido Comunes, Rodrigo Londoño, dijo que ellos siguen comprometidos con la paz y que ven a Gustavo Petro como el candidato que puede cumplir con ese propósito. En su cuenta de Twitter escribió: reafirmo el compromiso y la convicción del Partido Comunes con la paz del país. Compañeros del Pacto Histórico, legislaremos con ustedes hombro a hombro por el país que soñamos. Gustavo Petro, cuente con nosotros para hacer de Colombia una potencia mundial de la vida. De otra parte, en las últimas 24 horas, Colombia reportó una reducción en los contagios y muertes por COVID-19. Bajan los contagios y bajan las muertes por COVID-19 en Colombia. Este lunes el Ministerio de Salud confirmó que otras 296 personas se infectaron de COVID-19. Se procesaron 23.881 pruebas en los laboratorios del país. Casos activos siguen bajando, a la fecha son 4.273. Las muertes reportadas en las últimas 24 horas, otras 12. El total de fallecidos en medio de la pandemia, un total de 149.585 víctimas. Recuperados otros 403. Estas son las cifras de los últimos 4 días. El comportamiento de la pandemia: el viernes 366 contagios, 13 fallecidos. Día sábado 348 contagios, 14 fallecidos. Ayer 352 contagios, 15 fallecidos. Hoy 296 contagios, 12 fallecidos. La Corte Constitucional estableció nuevas disposiciones para las separaciones de matrimonios católicos. La Corte Constitucional acaba de modificar una disposición del Código General del Proceso que establecía que el culpable de un divorcio o de la nulidad de un matrimonio debía indemnizar a su expareja en caso de que ella lo solicitara. La norma también establecía que podían compulsarse copias para que la justicia investigara si el culpable de la nulidad del matrimonio incurrió en delitos como violencia intrafamiliar. Estas disposiciones solo aplicaban para los matrimonios civiles, no para los católicos o los religiosos. Pero de ahora en adelante, por orden de la Corte Constitucional, la indemnización y la compulsa de copias cobijarán a las separaciones de católicos y de otros credos. El Observatorio Vulcanológico y Sismológico en Manizales reveló un incremento en la actividad del volcán Nevado del Ruiz en las últimas horas. A pesar de esta inestabilidad, se mantiene por ahora la alerta amarilla. Estos movimientos telúricos van acompañados por emisión constante de ceniza y gases que, de acuerdo con la velocidad y dirección de los vientos, pueden llegar hasta los diferentes municipios de Caldas, Risaralda o Tolima. Luego del atentado en el CAI del barrio Arborizadora Alta en Bogotá, en el que murieron 2 niños, ¿qué es lo que pasa en Ciudad Bolívar? ¿Por qué el terrorismo y la violencia golpean a esa localidad de la capital? Hablamos con expertos. La localidad de Ciudad Bolívar está ubicada en el borde occidental de la ciudad, en la periferia. Es montañosa, colinda con el vecino municipio de Soacha. Tiene 700.000 habitantes y es una de las zonas de Bogotá con más necesidades insatisfechas. Es muy cerca a todas las vías de acceso de la ciudad que tienen pues menor posibilidad de controlar o de lograr encontrar, por ejemplo, el tráfico de explosivos.
La zona en la que está ubicada, la falta de oportunidades y la modesta presencia institucional son el caldo de cultivo perfecto para el accionar de la delincuencia. Sería ingenuo no pensar que Gentil Duarte, las disidencias y las otras disidencias no estén interesados en actuar en ciudades importantes como Bogotá, Cali o Medellín. El terrorismo es el refugio de grupos que son muy débiles en términos de su capacidad militar. Según expertos, es un corredor para el tráfico de droga y armas. Se vuelve un punto estratégico tanto para la entrada como para la salida de economías ilegales que se puede como volver en unas rutas de control. Investigadores de la Fundación Pares tienen documentada la presencia de bandas delincuenciales como los Costeños, frentes urbanos de las FARC y el ELN y el Clan del Golfo en este sector de la ciudad. Expertos prevén que entre los meses de abril y mayo puedan agudizarse las acciones violentas en esta localidad. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales le concedió a Ecopetrol el primer permiso para hacer un piloto de explotación petrolera con la técnica fracking. Será con el denominado Proyecto Calé en Santander. El director de la ANLA expidió esta resolución por la cual se otorga licencia ambiental para un proyecto piloto de investigación con fracking. Según el documento, el objetivo principal es la perforación de un pozo de investigación localizado en el municipio de Puerto Wilches, en el departamento de Santander. Se aclara que esta licencia todavía no incluye la comercialización del combustible. No es en ninguna manera un aval para que los proyectos piloto de investigación integral pasen a su fase comercial. Esta es una primera etapa de investigación técnica, científica, con consideraciones ambientales muy relevantes. La ANLA estableció, entre otras, las siguientes condiciones para iniciar el fracking: asegurar que las tuberías no tengan fugas de fluidos que afecten acuíferos, reportar a la ANLA cualquier cambio en el uso de químicos, no se puede fracturar a menos de 1 kilómetro de una falla geológica y se debe suspender si se presenta un sismo superior a 4 grados, así como garantizar el adecuado manejo de aguas lluvias e impedir la erosión. Por su parte, la industria petrolera señala que la decisión de la autoridad ambiental va encaminada a garantizar la autosuficiencia energética del país. La decisión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales fue bien acogida por la industria petrolera al señalar que no es una medida improvisada y, por el contrario, desde hace meses se viene trabajando en el estudio de impacto ambiental para el desarrollo del piloto fracking en Puerto Wilches, Santander. Los yacimientos no convencionales son muy importantes para conservar las reservas de Colombia tanto en crudo como en gas. Tenemos alrededor entre 4.000 y 7.000 millones de barriles prospectivos de reservas. Esta tecnología, que representa el fracturamiento en la roca con la utilización de agua, busca precisamente que la puesta en marcha de estos proyectos no pongan en riesgo el medio ambiente. Tenemos que trabajar con los datos, con la información, con la ciencia y con la ingeniería. Tenemos que parar la ingeniería de opinión. Sectores oponen a la decisión de la ANLA y buscarán acciones legales. Vamos a intentar varias acciones jurídicas que hemos venido analizando. Presentamos una tutela hace unas semanas, una tutela por la violación al derecho a la participación. Se espera que el fracking garantice la autosuficiencia energética para los próximos 30 años. Voces a favor y en contra de la autorización que dio la Agencia Nacional de Licencias Ambientales para desarrollar proyectos piloto de fracking expresaron los candidatos presidenciales. La autorización para el plan piloto de fracking en Puerto Wilches, Santander, fue voz de controversia entre los candidatos presidenciales. Gustavo Petro e Ingrid Betancourt lo rechazan, igual que Sergio Fajardo. Nosotros consideramos que el fracking es contraproducente para Colombia, va en contra de nuestro compromiso con el medio ambiente. Ecopetrol realmente no necesita el fracking. El fracking es el mecanismo más depredador, pues acaba con el agua del territorio para continuar un sistema económico basado en hidrocarburos. Puerto Wilches tiene mucho mejor futuro en la agroindustria de pequeños y medianos productores agrarios. No al fracking. Y nosotros estamos en contra del fracking. No estamos en contra de la explotación y la exploración petrolera, teniendo todo el rigor ambiental. Nosotros creemos que se necesita y se debe continuar, pero hemos dicho no al fracking. Enrique Gómez, de Salvación Nacional, lo apoya. Es fundamental la aprobación que la ANLA le ha dado a Ecopetrol para iniciar la exploración técnica de crudos no convencionales. Estos recursos son urgentes para el saneamiento fiscal de la nación, el sostenimiento de los programas sociales que interesan a los colombianos
Y Federico Gutiérrez, de Equipo por Colombia, pone condiciones. El futuro en este tipo de exploraciones va a depender justamente de estos pilotos. Esperaremos muy bien los resultados de los impactos ambientales, sociales, y para eso es ese piloto. Entonces lo que vamos a hacer es esperar esos resultados y tomar decisiones ya hacia el futuro. El fracking sigue siendo un tema de discusión sobre las existencias de petróleo de nuestro país, una fuente de recursos públicos para la nación. Por segunda vez, el Consejo de Estado cambió de ponente en la demanda que pide tumbar la práctica del fracking en Colombia. Desde el 2016, el Consejo de Estado estudia una demanda contra las normas que reglamentan el fracking. El proceso inició con el magistrado Ramiro Pasos como ponente. El año anterior pasó al despacho del consejero Jaime Rodríguez y acaba de conocerse que cambió al despacho del consejero José Roberto Sáchica. El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver Carone, estimó un crecimiento para América Latina del 3% en 2022. La Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo llamó a una integración de América Latina para facilitar la comercialización de materias primas y abaratar los costos por cuenta del conflicto de Rusia y Ucrania. Colombia llama a los consensos. Que incentive a los países a encontrar y a construir consensos. Consensos por el bien de nuestra región. Que seamos capaces de ponernos de acuerdo en los asuntos que son fundamentales para enfrentar la salida del impacto del COVID-19 y las nuevas dinámicas de la geopolítica mundial. De allí dependerá un crecimiento por encima del 3% para América Latina. Tras la fuerte crisis provocada por la pandemia, la Asociación de Agencias de Viajes prevé una recuperación del turismo en Semana Santa con la movilización de más de 1.200.000 viajeros por vía aérea. El gremio de las agencias de viajes espera que en esta Semana Santa se dé la oportunidad para recuperar parte de lo perdido durante la crisis por el COVID-19. Esperamos durante esta Semana Santa del 2022 que se movilicen cerca de 1.2 millones de pasajeros en los vuelos, lo que significa un 12% de crecimiento respecto a la misma temporada del 2019. El DANE reportó que mientras en 2019 más de 2 millones de personas realizaron viajes de turismo, en 2021 la cifra apenas fue de 1.232.000, un 40% menos que antes de la pandemia. Esto obedece a que los destinos están en pleno proceso de reactivación y no se cuenta aún con la totalidad de la oferta que se tenía en el 2019. La Corte Constitucional ordenó a los fondos privados de pensiones no obstaculizar el acceso a las mesadas de sus afiliados. En un fallo de tutela, la Corte le hizo un llamado a las administradoras de pensiones para que no obstaculicen con trámites administrativos el reconocimiento del derecho a la pensión de quienes ya han reunido los requisitos para acceder a esta, especialmente cuando se trata de pensiones por invalidez. La Corte advierte que se vulneran los derechos al debido proceso y a la seguridad social cuando las entidades emiten contestaciones que conducen al peticionario a una situación de incertidumbre respecto de la existencia del derecho pensional o prolongan la definición de la solicitud mediante remisión a distintas dependencias sin fundamento para ello. Con este fallo se enfatiza la importancia que tiene que las administradoras no pueden seguir sacándole el cuerpo a un derecho fundamental para que se tenga una vejez digna en este país. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,52% a 1.598 puntos. La acción del Grupo de Energía de Bogotá fue la que más subió, con una valorización de 0,86% a 2.476 pesos. La acción de Titán fue la que más bajó, con una pérdida de 5,26% a 18.000 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 36.000 millones de pesos, con una variación estable de 39.410 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 3.785 pesos con 70 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.780 pesos y la venden en 3.830 pesos. Un euro cuesta 4.158 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2.14.
El azúcar se transó en 19,62 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $103,42. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $106,73. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.500 pesos. Noticentro 1 CMI presenta una empresa comprometida por Colombia. Con el apoyo de la Red de Abastecimiento de Alimentos del Meta, productores de agricultura familiar de 70 veredas del departamento participaron en los mercados campesinos y se fortalecieron en ventas directas locales, llegando a cerca de 1.522 millones de pesos. Viendo los logros que ha generado este convenio que empezamos hace 2 años atrás, en una alianza con Ecopetrol, la FAO, las alcaldías, pero sobre todo un trabajo muy asociado con las comunidades rurales. Este proyecto se ha desarrollado durante la pandemia, entonces es un programa que hoy en día le apunta específicamente a la reactivación económica. Asimismo, los productores del Meta participaron en ruedas de negocios donde se concretaron 21 acuerdos comerciales, incluso con los casinos de Ecopetrol, para vender sus productos por valor de 778 millones. Es decir, que los emprendedores comercializaron más de 2.300 millones de pesos. Abrimos esas brechas que tienen los productores, las asociaciones, de esa intermediación que había entre el productor que está sembrando y está cosechando y aquellos que venían a llevarse en esos productos desde el campo y los revendían, ¿sí? Vendo todo un portafolio de productos deliciosos, de buena calidad para el municipio y pues para el país.